Bien, ya estamos de vuelta en este segundo y último bloque de Contacto, una manera de acercarte. Y habíamos dicho que la disciplina, ese método, se diferenciaba del castigo. El método era, la disciplina era el método con el que íbamos a hacer las cosas, el castigo es la retribución por salirse del método. Pero habíamos estado aclarando también que la disciplina al principio no es una causa de gozo, sino que es de una tristeza, porque hay que trabajar y entrenarse mucho, pero dice que aquellos que han sido ejercitados en ella obtienen un fruto especial de paz y de tranquilidad y de justicia. Ahora, cuando uno piensa en esta disciplina nuestra o en esta indisciplina en la que vivimos habitualmente, uno dice, ¿cuál es el problema actual? ¿Qué es lo que pasa que no hay una disciplina? ¿Qué es lo que pasa que más de una vez es más el castigo que la disciplina? ¿Cómo es que el método no es claro, que no se aprende rápido, que hay que todavía empujarlo más? ¿Por qué es que los más chicos, los más grandes y los adultos al todo no tenemos disciplina? Es bastante sencillo de pensar, lastimosamente siempre llegamos a las mismas conclusiones. Fíjese, el que empieza con el tema de la disciplina es el que pone las reglas. El que pone las reglas en una casa, por ejemplo, es el padre, en concordancia con su esposa. Al poner esas reglas sencillas de la casa, está marcando el método, está formando lo que es la disciplina de la casa. En casa se come a tal horario, hay que ver televisión hasta tal horario, los deberes se hacen a tal hora, no hay que volver tarde, etcétera, etcétera. Leyes caseras, comunes y corrientes que se pueden poner sin ningún tipo de problema y que a nosotros, en su momento, nos hicieron crecer sin ningún tipo de problema psicológico o de ninguna otra especie. Ahora, fíjese bien, el que hace las reglas, el que pone las reglas, es el que hace el método. Ahora, el problema es que más de una vez el que pone las reglas haciendo el método es el que rompe las reglas. Entonces ahí tenemos una cuestión a contramano que no sabemos para dónde agarrar. Fíjese qué interesante, el padre pone la regla y él más de una vez es el que no la cumple. Vamos a hacer tal y cual cosa, pero el primero que rompe la regla es el padre. Pero entonces, ¿qué es lo que ven? Los que están ahí disciplinados, tratando de vivir en el método, dicen, el que puso las reglas no las cumplió y vemos que no hay castigo. Entonces, la conclusión es bastante sencilla y sumamente terrible. No hace falta cumplir la disciplina. Porque si no hay castigo, entonces ¿cuál es el problema? Hagamos como cada uno quiere, rompamos la disciplina. En definitiva están diciendo, rompamos el método. No me hace falta la disciplina. Y fíjense ustedes, ese mismo pensamiento es el que se traslada a la escuela, es el que se traslada a los trabajos. ¿Cómo es posible que pasemos más tiempo haciendo callar a los chicos, pidiéndoles que presten atención, que dejen de gritar, que se sienten? Son indisciplinados, decimos. Claro, no tienen método. ¿Y saben por qué? Porque en su casa no hay método. En su casa no hay disciplina. Y como saben que pasar por encima de la disciplina no hay castigo, entonces para ellos en todos lados es igual. Y hoy tenemos una escuela que tiene un grave problema de disciplina, pero también lo tenemos en cualquier parte de la sociedad. Fíjese la cantidad de peleas callejeras que tenemos ahora. No solamente de escuela, no solamente el bullying dentro de la escuela, sino fuera. La cantidad de discusiones por el tránsito, por las hojas en la calle, por los precios en los supermercados, políticamente, cuánta cantidad de falta de disciplina hay. Entonces note esto. Si el que pone las reglas, que es el que está fabricando el método, el que raya la cancha, me gusta decir a mí, es el que rompe las reglas, entonces en realidad lo que está haciendo es arruinar el método. Y al arruinar el método nos quedamos sin horizonte.
¿Para dónde va alguien que no tiene disciplina? Hacia ninguna parte. Yo le aseguro que si usted toma a esta generación ni, que le decimos los educadores, los que damos conferencias, ni estudia ni trabaja, y yo le pondría otro ni hace ninguna otra cosa. Ni es para mí. Si usted toma cualquiera de estos ni, lo más probable es que los tipos no tengan método. No se lo dieron en su casa, por consiguiente no lo llevó a la escuela. La escuela no tenía un método de disciplina armado, va tapando los agujeros como Dios le ayuda y como mejor salga para no tener más trabajo ni más problemas. Entonces, la persona el primero que rompió la regla que él mismo puso, lo que hizo fue arruinar el sistema. Se arruinan los sistemas cuando no hay disciplina. Se arruinan los sistemas cuando no hay forma de hacerlo bien. Repase conmigo. Yo pongo la regla, rayo la cancha, hago el método. Así es como vamos a vivir. ¿Está bien? Pero yo rompo esa regla. Por consiguiente, arruino el método. Y ahí está la crisis de la indisciplina. Piense, por ejemplo, en la Constitución. Los que pusieron las primeras leyes. ¿Está bien? Ellos nos dieron el método para vivir. Dentro de la Constitución argentina está todo lo que necesitamos, cada uno de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Toda ley, nueva, vieja, por hacerse, en tratamiento, lo que usted quiera, políticamente trátelo como se le cante. ¿Sabe por qué? Porque a mí la política no me interesa. Me interesa esto, aprender que la gente, que la política tendría que ser un ejemplo, no lo es. ¿Sabe por qué? Porque está como el método ya está hecho. ¿Está bien? Las reglas ya están marcadas, pero hay leyes nuevas que van rompiendo reglas. Entonces, ¿sabe qué pasa? Lo que están haciendo es arruinar el método. La forma, la disciplina argentina se ha perdido. Y eso es exclusivamente porque el que pone las reglas está rompiendo las reglas porque no las está cumpliendo y entonces por consiguiente está arruinando el método. Y al arruinar el método, esto es un caos. Imagínense, crisis de indisciplina. Ya crisis es un grave problema. Y no esa palabra japonesa que oportunidad y todo lo que quiere. No. Acá en Argentina, crisis es desastre. ¿Está bien? Calcúlele desastre sumado a indisciplina, a que no hay método, no está la cancha rayada. Quiero ver para dónde vamos. Quiero ver para dónde vamos. Entonces, usted puede pensar, ¿a dónde tenemos que apretar la tuerca? ¿Cómo hacemos algo? El sistema de disciplina roto está en la familia. En la casa es el único lugar donde se aprende la disciplina. Tiene que salir de la casa. El niño, la niña, el joven, el adolescente, tiene que salir de su casa con la disciplina aprendida. Tiene que haber sido ejercitado hasta que duela muchas veces. Tiene que haber recibido más de una retribución por no estar dentro del método. Lo tiene que hacer, forma parte de su crecimiento mentalmente y su corazón, su espíritu necesitan tener un método, necesitan tener una cancha rayada donde jugar. No se puede salir a la vida sin norte. Tiene que haber una disciplina, tiene que haber un método, un contexto donde me pueda desarrollar, donde estos chicos se puedan desarrollar. Se sale en la familia con el método. La familia es la gran productora de disciplina. Pero si la familia se dedica, o los componentes de la familia, mejor dicho, sobre todo el papá y la mamá, se dedican a romper las reglas que ellos mismos ponen, entonces no pretenda decir que tiene familia. Primero, porque su casa es un desastre. Segundo, no pretenda decir que están disciplinados, porque usted sabe bien que su casa es un desastre. Está en crisis porque no tiene ámbito, porque no tiene método, porque no tiene castigo, porque no tiene fruto. Entonces, desde la casa, y vuelvo a decirlo, desde la casa, tienen que salir los chicos con método, tienen que salir disciplinados, tienen que saber cómo es la cosa, tienen que aprender. Pero el segundo lugar, donde tiene que haber un método, es en la escuela. No con simplemente el castigo, la vara o cualquier otra cosa que se hacía hace años.
Tiene que haber una nueva propuesta educativa que hace que los chicos interpreten y que sea parte de ese segundo entrenamiento. Antes se decía que la escuela era el segundo hogar y la maestra era la segunda mamá, y eso lo aprendimos todos. Ahora es un desastre. Es un desastre. Más de una vez el que se para al frente, o de guardapolvo blanco, o de camisa y corbata, o de remera, no tiene método, no tiene disciplina. Y eso se contagia, los espíritus se contagian. Está enseñando sin disciplina, no está poniendo método. Pero la escuela como institución tiene que repensar una forma de hacer, no hacerse dura. No estamos hablando de represión escolar, no estamos hablando de nazismo dentro de las escuelas. Entiende lo que le quiero decir. Le estoy diciendo que tenemos que replantear el método con el que enseñamos. Tenemos que volver a llegar a los alumnos como personas y no como nombres y apellidos en una lista de ausentes o presentes. ¿Me está entendiendo? Entonces, tienen que salir de la casa con el método, con la disciplina. Tienen que formarse en la escuela, todavía más. Y la formación de la casa, de la familia, la formación de la escuela, eso se tiene que ver en la sociedad. La sociedad tiene que ser más disciplinada. La sociedad tiene que tener método, tiene que aprender dónde tira la basura, dónde barre las hojas, dónde estacionarse. Esta mañana, cuando venía al centro por un trámite particular que tenía que hacer, había un auto estacionado en la bajada de la rampa esa para los discapacitados. Por supuesto, justo apareció un discapacitado y el muchacho le hacía seña que lo dejara pasar y el hombre le hizo seña: no, estoy ocupado, estoy hablando por celular, estoy haciendo otra cosa. Esa indisciplina es la que hace mezclarnos. El muchachito pobre tuvo que esperar varios semáforos hasta que el hombre se le ocurrió apagar su celular, hacer marcha atrás y dejarlo pasar. Y si el chico tenía una urgencia o tenía un problema, esa indisciplina es la indisciplina que se ve en la sociedad. Nos falta método de vida. Pero aparte de eso, en la familia, la escuela, la sociedad, son lo que produce y lo que decimos que es país. ¿Usted ve y conoce alguna cosa más indisciplinada que en nuestro país? Gente que rompe con reglas, sus propias reglas, y no se sabe para dónde andar. Entonces, cuando Argentina dice que tiene crisis, no es económica. Económica se puede salir, son números, no es de cambio. No es una cuestión del dólar blue o del dólar es una cuestión de las personas. Los países no son los papeles, los países somos las personas. Tenemos que trabajar sobre las personas, tenemos que darle valor a las personas. Tenemos que decirles: miren muchachos, hay una forma para salir. Podemos decirle a las personas lo siguiente: tiene que haber padres más comprometidos. Tiene que haber padres que vuelvan a ser los padres en su casa, no los ausentes, no el ratito en la noche, no la conversación, te doy, te callás la boca, no me molestes, acá tenés lo que necesitas, o como pueda, hasta donde llegue. No es así. Tiene que haber padres comprometidos. Tiene que haber educadores más comprometidos, más entrenados. Ellos mismos tienen que haber pasado más por el tema del entrenamiento. Ellos tienen que haber tenido fruto, tienen que estar en paz, tienen que saber que vale la pena hacer ese trabajo y no simplemente un trabajo. No es pararse al frente, terminar los 45 minutos y esperar el cheque o cobrar en el banco. Educador es otra cosa, necesitamos entrenar mejor a nuestros educadores. Por consiguiente, eso tenemos que informar más a la sociedad. Empezar a decirle, como se dice en muchos países: no se aburra, no tire los papeles en cualquier parte. ¿Para qué la municipalidad gasta unos hermosos tachos en cada esquina? Camine hasta la esquina y tire el papelito ahí. Pero si alguien tira el papelito en otro lado, tendría que estar el castigo, porque el castigo es salirse del método. Y como nadie hace nada, usted ve gente, a veces oficiales de policía, terminan de fumar su cigarrillo, ¡puc!, y lo tiran así. Cualquiera hace lo mismo. Alguien apaga su cigarrillo en el borde de un árbol donde hay una tierrita. Nadie. Tiramos los papeles así, poco, por la ventana, por cualquier lado. A veces está causando accidentes. Tenemos que aprender que la sociedad necesita mayor información sobre su disciplina. En realidad, necesitamos meter a la sociedad en el método. Y para ejercitarla, le tiene que doler. Y aparte de eso, tiene que haber una ley justa, un castigo justo. Si la ley es justo, entonces salirse de la ley
necesita un castigo justo. Entonces ahí vamos otra vez a hacer una Argentina creíble, una Argentina donde podamos decir, esta es la cancha, este es el método, esto es como lo hacemos nosotros y nos sale bien. Fíjese qué bien, la disciplina que tenemos como país nos dio frutos de apacibles de justicia, nos dejó tranquilos y nos hizo sumamente bien. Espero que haya disfrutado estos 30 minutos en los que hemos podido compartir esto. Mi nombre es Héctor Carlos Díaz, lo espero en el próximo programa. Puede escribirme, mándeme su mensaje y estaremos en contacto, porque esto se llama así, contacto, una manera de acercarte. Hasta la próxima, que ande todo bien.